Advertencia, esto no es un tribunal, pero sí dictamos sentencia. ¿Somos abogados? Sí, pero sin corbata, sin toga y sin corte. En este podcast no hay lugar para tecnicismos vacíos, solo verdad sin anestesia. Yo soy René Candia. Yo soy Luis Jiménez. Y yo soy Isabel Bautista. Y bienvenidos a Jueces sin corte, donde la justicia es un debate, la ley una excusa y vos también puedes ser parte del jurado. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Arletti, quien es miembro del colectivo Mujeres Creando, que viene desarrollando una gran labor dentro del colectivo y el día de hoy nos va a acompañar para tocar un tema muy importante como lo es el aborto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, agradecida yo por el espacio. Nosotros agradecidas con usted que está aquí presente. Gracias. Perfecto. En este episodio vamos a tocar el tema del aborto desde un punto de vista jurídico y también, en cierta manera, desde un punto de vista social. Para eso, primero vamos a definir lo que es el aborto, ¿no? Y para ello me gustaría permitirme leer sobre qué es lo que define el aborto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción del embarazo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define al aborto como una interrupción voluntaria de un embarazo. Me gustaría también hacer notar que la legislación, con el paso del tiempo, se ha ido modificando en los diferentes países justamente con relación a este tema del aborto. Tal es el caso que en países vecinos como en Argentina, el aborto ha sido legalizado hace no muchos años, y en México también han dado un paso importante con relación al aborto, que también ha sido legalizado, y esto nos muestra algo que es importante, ¿no? Que países donde antes el aborto estaba penalizado, ahora ha dejado de estar penalizado, ¿no? Porque algo que es muy importante es que el derecho es muy dinámico, ¿no? Entonces, se han abierto nuevos puntos de vista que también estaban anteriormente, pero que han tenido más fuerza en estos últimos años por diversos factores, ¿no? Y en Bolivia, algo que tenemos que hacer notar es que se ha tratado de modificar la normativa con relación a este tema, pero no se ha logrado hacerlo. Y otro dato muy importante que hay que tomar en cuenta es que en Bolivia, si bien existe el aborto impune, en Bolivia se practica alrededor de 160 abortos por día, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, ¿no? Pero estas cifras, es muy importante hacer notar que estas cifras no son cifras reales, porque también existen muchos abortos que son clandestinos y que lamentablemente terminan con consecuencia de la muerte de la mujer que realiza este aborto, porque es realizado en lugares insalubres, lugares que no son adecuados, que son totalmente clandestinos. Creo que es imperativo, perdón René que te corte, referir y lo que has mencionado ya anteriormente, años anteriores acá en Bolivia se ha tratado de hablar de este tema de la despenalización del aborto, y creo que en esa época la sociedad no se sentía preparada o lo veían aún como un tabú que ha terminado en nada. Ahora, mi primera cuestionante sería que bien tenemos a una invitada especial que nos va a también dirigir en este tema. ¿Es el momento de hablar sobre el aborto? Creo que ya estamos en un año donde muchos países han ido abriendo su mente, han ido avanzando el tema de la tecnología, y creo que también el aborto es un tema que constituye para las mujeres un derecho que se debería ya debatir e insertar en la legislación boliviana como un derecho más, no como una penalización. ¿Qué opina, doctora? Sí, totalmente de acuerdo en ese tema. El problema es que
como colectivo, como miembro del colectivo Mujeres Creando, creemos que la legalización del aborto, al igual que muchas legalizaciones o propuestas legislativas, lo único que hacen es dar falsas expectativas en relación a ciertos temas que tienen que ver con la salud pública, en este caso el aborto. Pero además deja el debate pendiente actual sobre la dignidad realmente de los niños que se dicen o niñas que se mencionan mal, porque primero a la concepción son fetos y luego cuando nacen recién se constituye una vida. Dejan pendiente el debate sobre la dignidad, porque no es solamente la propuesta de proteger en la concepción, sino se va a proteger el nacimiento, la educación, el acceso a la educación, a la salud, al derecho a la asistencia familiar, que si bien son derechos que el Estado tiene que cumplir a la hora de en realidad la problemática, no lo hace, lo descuida totalmente. Y bueno, la vida constituida de la madre tampoco se protege, porque una mujer que decide abortar no decide abortar porque es un deporte, no lo hace por estadística, no lo hace porque realmente es agradable, ¿no? Sino que lo hace porque sabe que en este estado boliviano no se tiene acceso ni siquiera a la formación, el acceso laboral, y se tienen condiciones muy desventajosas a la hora de asumir una maternidad en la sociedad, y que se ve claramente cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie puede distinguir que en la calle a los niños y a las niñas no se las protege. Es una bandera de propuesta misógena y al mismo tiempo irresponsable con los niños y niñas que son parte también de la atención y de la protección que el Estado debería dar. Es importante también mencionar cómo el Estado tiene de forma selectiva o intenta hacer de forma selectiva proteger el derecho a la vida, ¿no? Porque evidentemente por un lado castiga a las mujeres penalizándolas con el delito de aborto, pero también tiene el aborto impune, es decir, protege la vida del embrión feto concebido para algunas cosas, pero para algunas cosas esa vida no es protegida, ¿no? Es contraria a la misma normativa, porque evidentemente no busca proteger la vida de ese embrión o feto, lo único que busca es castigar a las mujeres y prohibirles que puedan decidir sobre su propio cuerpo. No es casualidad que el aborto actualmente se encuentra como la tercera causa de muerte materna en Bolivia, y que el 21% de las mujeres que se practican un aborto lo hacen de forma peligrosa, no solamente clandestina, sino peligrosa, porque ingieren brebajes tóxicos a través de golpes o introducción de instrumentos en su cuerpo, lo que evidentemente conlleva que muchas mujeres mueran en el tránsito de realizarse estos abortos clandestinos, porque evidentemente esta normativa no castiga solamente a las personas, a las mujeres, sino castiga más a las mujeres que no pueden acceder a un pasaje de avión a irse a la Argentina a abortar de forma segura, sino las mujeres pobres, campesinas o que no tienen los recursos necesarios y tienen que morir de forma clandestina en Bolivia. Eso es lo que castiga. Claro, es importante referir que si bien el aborto está constituido como un tipo penal, el Código Penal boliviano establece las causales permitidas para proceder con el aborto. No sé si podrías mencionarnos cuáles son los causales. Claro, yo creo que inicialmente primero tendríamos que definir, de acuerdo a nuestro Código Penal, qué es lo que dice, ¿no?, con relación al aborto. Y el aborto, que se encuentra tipificado en el artículo 263 de nuestro Código Penal, reconoce que el aborto es el causar la muerte de un feto en el seno materno o provocar su expulsión prematura, ¿no? Algo que es importante hacer notar es que en nuestro código se reconoce y dice y se nombra al feto, ¿no? Y más adelante vamos a ver que el Código Niño, Niña, Adolescente
protege la vida desde la concepción y lamentablemente no llega a ser un feto en el momento en el que es concebido, ¿no? Entonces ahí también nuestra legislación juega una doble interpretación porque no es totalmente clara. Se dice que el espíritu de la norma sí hace relación desde el momento de la concepción, pero no es totalmente clara en ese sentido. En consecuencia, como decía Isabel, el aborto también tiene su impunidad en ciertos casos específicos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Tal es que el artículo 266 del Código Penal establece que el aborto se impune cuando hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto. En esos casos se reconoce de que se puede realizar un aborto y este aborto no va a ser sancionado por la normativa penal. Es decir, no va a haber una pena por cometer este acto. Ahora, yo creo que el debate se da realmente si es que la vida es lo que se protege o qué es lo que realmente protege nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Porque si bien el aborto tiene su impunidad, realmente en la parte práctica realmente se da esta impunidad, realmente es de fácil acceso o realmente se puede acceder a un aborto impune en estos casos, que haya un peligro de vida de la mujer o que sea producto de un delito de violación. Realmente se da las facilidades para que la persona pueda realizar un aborto en estos casos, o es que por más que está escrito en la normativa, esto en la práctica no se da. No sé, doctora, si nos podría dar un poco de esa experiencia con este punto. Exactamente, no se cumple. Son muchos los casos en los cuales se observa que ni siquiera hay el acceso a la protección de la vida constituida, a no ser que este caso sea demasiado bullado, demasiado mediático, donde se haga realmente ver que prácticamente arrollador la vulneración de los derechos de una niña que, por ejemplo, ha sucedido de 12 años, que esté en riesgo su vida por estar atravesando un embarazo, y que si ese embarazo no se interrumpe puede ocasionar serios daños en su vida y a través de que no pueda desarrollar ciertas estructuras óseas, o que realmente se exponga a una anemia galopante, situaciones así que se han dado, y que a pesar de existir informes de juntas médicas que se dieron en la Percy Boland, por ejemplo, que creo que es de conocimiento general y público, ese conocimiento no fue protegido porque los médicos debieron tener el resultado de la junta médica para tomar una decisión importante. Cuando lo hacen conocer a través de los medios de comunicación, interviene inmediatamente la iglesia e interrumpe la posibilidad de que eso suceda. A través de las manifestaciones, de la indignación también que hubo en su momento, y bueno, que intervino la Defensoría del Pueblo, más bien intervino, porque otras veces no lo hace, se pudo cumplir con esa situación, pero a riesgo de que la misma familia de la niña de escasos recursos haya sido contaminada por la iglesia. ¿Cómo se le permite a las iglesias intervenir en temas de salud pública? Cuando aquí de lo que se trata es de un cumplimiento que debería ser además protegido en un carácter de reserva, porque cuando hay estos casos no tiene la Percy Boland o cualquier clínica que tenga conocimiento hacer conocer hasta que no se ejecute la decisión médica recomendada para una vida. Se han visto otros casos, por ejemplo, me acuerdo muy bien que, por ejemplo, también en el mismo lugar había una niña que había sido también obligada a tener a su hijo de 12 años, y el niño ya feto cuando nació, cuando después se lo pudo ver, tenía sufrimiento fetal, nació con desnutrición, y durante 3 meses de vida ese feto o ese niño ya en la vida constituida llegó a fallecer. ¿Por qué? Porque
al haberse desarrollado en el cuerpo de una niña, no tuvo seguramente el espacio, la comunicación fisiológica para que su vida pueda ser efectiva. A los 3 meses muere. ¿Qué pasa? La iglesia también intervino en ese caso y la mamá, en esa época, lo recuerdo bien porque me tocó verlo, la mamá tuvo que irse al pueblo a seguir la denuncia en contra de los violadores que eran familiares de la niña, y en el lapso de ese tiempo sucedió el deceso del niño. Y esa niña, una niña a cargo de otro niño, tuvo que hacerse cargo de pedir ayuda para poder enterrar, y caminaba con el niño muerto pidiendo ayuda para poder enterrarlo, porque su mamá se tuvo que ir a un pueblo a seguir un proceso. Y esas cosas se dan todo el tiempo. No se protege a la vida constituida, no se protege de ninguna manera, pero además de eso, que se permite y se ventila la información de esta niña, que debería ser resguardada, porque eso también lo dice la ley 548 y otras leyes que deberían manejarse en carácter de reserva hasta que se decida algo que va a beneficiar o que va de alguna manera cuidar el desarrollo de esta niña, que puede haber sido abusada, en muchos casos es abusada o luego está víctima de los delitos sexuales. Resulta que esta niña además no se cuida, no solamente estos hechos que son tangibles, que son visibles, sino que no se piensa en su desarrollo integral, no se piensa en su desarrollo en cuanto a la percepción que ella tiene con respecto a lo que le ha pasado. Se la somete a torturas constantes, porque el día que pasa, esa niña está viendo que su cuerpo cambia, está viendo que sus relaciones han cambiado, no por decisión de ella, sino por un delito que está asumiendo su cuerpo, y que tiene conflictos sociales, familiares y de toda índole, porque su desarrollo integral, su derecho al desarrollo integral ha sido interrumpido por este hecho tan atroz, ¿no?, sobre su cuerpo. Claro, es preocupante, como la autora lo refería, como aunque la norma es clara, el Código Penal te establece las causales permitidas para tener un aborto impune en caso de violación y demás temas. En este caso en específico que nos comenta, una niña violada a la cual se tiene que someter a que se le practique el aborto porque ha sido producto de una violación. Ella no ha decidido estar embarazada. Aparte de eso, está sufriendo otro tipo de traumas, se le está revictimizando con el tema de la publicidad que se le está haciendo, el filtrar su información, su nombre, que aparte de eso interfieran los temas administrativos, como la Junta Médica. Existe una retardación para llegar a practicar el aborto. La presión social, la presión religiosa, como ciudadanos que creen tener el derecho de decidir, aun cuando la ley te establece que puedes acceder a un aborto porque eres una víctima. Ahora, mi gran duda también es por qué en un país laico se sigue cuestionando o se sigue interfiriendo el tema religioso sobre la práctica del aborto, aun cuando el Código Penal te da el acceso. Es muy preocupante esta situación, porque estos casos se ven día a día en Bolivia como tal. Exactamente. Además, acotando las experiencias que han sumado, hace no mucho una niña de 12 años de Pacaní quería practicarse un aborto porque fue violada por su abuelastro. Evidentemente el grupo religioso, su madre misma, no quería permitirle la interrupción del embarazo. La Defensoría del Pueblo intervino, se le practicó el aborto porque evidentemente es una niña menor de edad y tiene derecho a poder decidir también sobre su cuerpo, y el hecho que tu mismo progenitor de forma muy arbitraria y muy religiosa también te obligue a tener o a decidir sobre tu cuerpo es cuestionable. Pero evidentemente, si bien existe esta posibilidad de acceder a un aborto impune, el artículo 266 del Código Penal, antes de la sentencia constitucional 206-2024,
señalaba en parte del mismo artículo que este acceso al aborto impune tenía que ser con previa autorización judicial. Ha sido superado por la sentencia porque ha sido declarada inconstitucional y evidentemente en la misma sentencia hacen un análisis de cómo debería ser suficiente que una mujer pueda acceder a un aborto impune. Entre ellos voy a leer parte del extracto que señala la sentencia. Sobre el artículo 266 del Código Penal referido al aborto impune, se considera que la frase «siempre que la acción penal hubiera sido iniciada» del primer parágrafo, así como la frase «autorización judicial» en su caso, contenidas en el último parágrafo de la cita normada, constituyen disposiciones incompatibles con los derechos a la integridad física, psicológica y sexual, a no ser torturada ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, a la salud física, a la dignidad en los componentes al libre desarrollo de la personalidad y autonomía de las mujeres, por lo que a efectos de la vigilancia y eficacia de esta previsión normativa desde y conforme la norma suprema, la misma deberá ser interpretada en el sentido que no será exigible la presentación de una querella ni la existencia de imputación, acusación formal y menos sentencia. Será suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto por ser la gestación producto de la comisión de un delito, comunique esta situación a la autoridad competente pública. Y ese modo, el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto. En realidad, la víctima ni siquiera necesita presentar la denuncia, simplemente anunciar de que ha sido cometido por un hecho delictivo. La última parte, y el extracto así se entiende por el guión interpuesto, es para salvaguardar a la persona que va a realizar el aborto. El médico sí tiene que informar a las autoridades competentes de la comisión del delito para salvaguardar su no comisión del delito del aborto, que evidentemente está penado, ¿no? Esta sentencia es reveladora y favorable para las mujeres. Fue lanzada en 2014, pero evidentemente aún sigue habiendo restricciones para que pueda ser aplicable. E inclusive en la misma sentencia, los magistrados llaman a que la Asamblea Constituyente tome en cuenta los convenios interamericanos y la progresión de los derechos, ¿no? Evidentemente es un tema en discusión que tiene que ver más con la decisión política del pueblo también y dar su voluntad para modificar esta realidad que es evidente. Tenerlo en un código penal sancionado no asegura que los abortos no sean practicados. Yo creo que lo que es importante, porque hace notar que hay una contradicción en cierta manera, ¿no? Porque si bien se da el acceso al aborto en ciertos casos, en la práctica se ve que estos son casi imposibles de realizar por la burocracia que existe. Y adicionalmente, la misma sentencia constitucional que nombra nos hace ver que también realmente existiría quizás una contradicción entre lo que establece nuestra Constitución y la criminalización del aborto, es decir, desde cuándo realmente se protege la vida, porque no nos olvidemos que nuestra Constitución dice que protege la vida, pero tampoco establece desde cuándo se tiene la vida. Y por otro lado, el artículo 2 de nuestro Código Niña Adolescente establece que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años y adolescentes desde los 12 hasta los 18. Entonces, si protegen la vida también del niño, al final estaría protegido desde su concepción o desde qué momento, ¿no? Una clara contradicción en la Constitución misma, porque el artículo 15 establece la protección
a la vida, pero en la misma norma se establece la protección al derecho a la salud, al derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a no sufrir violencia ni tratos crueles por parte de las mujeres, y el Estado te garantiza que las mujeres no sufran ningún tipo de violencia. Entonces, si no le estás dando un acceso a la salud, no le estás dando el acceso a que decida por su propio cuerpo, estás siendo incongruente con tu misma normativa. Y eso también se ve con lo que, por ejemplo, la sentencia constitucional nombrada por Irwin, te establece no va a ser necesario un requerimiento, una sentencia, imputación, acusación, pero incluso cuando vas a las clínicas o hospitales, existe la burocracia que Reni menciona. ¿Ha visto algún caso en específico en el que la retardación o burocracia ha hecho que alguna persona que ha sufrido este tipo de violencia ya no pueda abortar por haber transcurrido el plazo permitido? Claro que sí. Lo que pasa es que por eso la postura de Mujeres Creando es la despenalización, que no se legalice, porque de alguna manera el Estado tiene control. Al legalizar, el Estado tiene control en realidad en relación a lo que es la vida, y los errores conceptuales se mantienen sin ninguna voluntad específica de poder modificar o redimir esa conceptualidad en la aplicación, porque el Estado está siempre coqueteando con los poderes, las instituciones, la iglesia, los partidos políticos, los colegios médicos, todas estas estructuras que de alguna manera tienen un peso y un relacionamiento entre ellos para resguardar su pertenencia a estas instituciones. Y por tanto, el efecto para la sociedad, para todos los demás bolivianos y bolivianas, y en este caso específico las niñez y las mujeres, es justamente abandonar y dejar su decisión en manos del control de estas estructuras jerárquicas y de alguna manera influenciadas por sus intereses. ¿Y qué pasa? Que al final un médico que pertenece a un colegio que es parte de la estructura del colegio médico, pero que además le interesa quedar bien con la iglesia, le interesa quedar bien con el Estado, con la defensoría, con la gobernación, etcétera, no va a practicar el aborto así esté normado como impune, porque se puede, y de hecho lo hacen objeción de conciencia, y esa objeción de conciencia termina teniendo la misma suerte de lo que la sentencia constitucional quería redimir, que era el tema de que no se retarde esa situación por tema también de dignidad y de avance de derechos humanos, y que de alguna vez se tome una decisión con respecto a ese riesgo en cuanto no solamente a la salud, sino a lo que dice la sentencia constitucional, al desarrollo de la personalidad, el desarrollo integral, el desarrollo progresivo que tienen los niños y niñas. Y la pregunta también es, si esa mirada sesgada de no proteger a los niños y niñas en este tipo de situaciones, los aplican el personal de salud, el Estado, la iglesia, la misma familia que tiene que proteger a esa niña, ¿qué nos queda a los demás? O sea, si el problema es que el retroceso de derechos humanos no afecta solamente a ese sector, va de manera progresiva aumentando la afectación de toda la sociedad. En cuanto claro, porque si a un niño o una niña no se lo protege, entonces tampoco se va a proteger ningún derecho que tenga que ver con los derechos humanos, la integridad física de las personas, de las mujeres y de nadie. En 2017-2018 la Asamblea Legislativa intentó hacer un cambio al sistema penal, ¿no? Intentaron sacar un nuevo código penal, entre los cuales se aumentaban las causas de permisibilidad y práctica del aborto. Entre ellas estaban que se pueda permitir el aborto cuando se es adolescente o niña, cuando es proveniente de reproducción asistida no voluntaria, cuando hay malformación del feto, entre otras causales. Lamentablemente, el simple intento de ampliar algunas causales y no de despenalizarlo completamente causó un gran revuelo en la sociedad boliviana.
Gracias a esto ni siquiera pudimos tener un nuevo código penal. ¿No? Evidentemente, trabajos como este, el de difundir en espacios como este es importante para dar pasos agigantados para que la sociedad boliviana vaya despertando y vuelva a discutir esta problemática que nos afecta a todas las mujeres. Yo creo que esto también tuvo que ver con la subida de Luis Fernando Camacho. El problema es que con pretexto de recuperar la democracia se introdujo una ola conservaturista, muy conservadora, de la mirada de la familia con simbología religiosa, no se respetó que somos un Estado laico, y esta situación también devino a que él asuma como gobernador y cree leyes departamentales que tienen un enfoque bastante allanador de los derechos humanos. Y claro, Luis Fernando Camacho de alguna manera ha pegado en un momento en el país, ¿no? Porque era una propuesta también como presidenciable en su momento, que él solito, bueno, se puso la zancadilla, sabemos todos y todas, pero que de alguna manera congregó que se estructure otra vez el conservadurismo dentro de una sociedad y se tenga retrocesos en base a derechos humanos. Ustedes pueden analizar su ley departamental promulgada, donde la segunda parte justamente de esta ley dice que tiene que vinculación directa la protección de la vida y la dignidad. Y cuando quieren justificar la búsqueda de la dignidad humana es cuando se cae sola esa ley departamental. Pero es interesante analizar cómo se justifica de alguna manera con trampas legislativas la desprotección justamente y justamente la indiferencia que hay en cuanto a lo que se entiende por dignidad humana. Qué peligroso, ¿no? Porque evidentemente Luis Fernando Camacho es un referente político y se ha postulado para ser presidente de Bolivia en el pasado. Si en su pequeña monarquía intenta ponerle trabas a los derechos de las mujeres, ¿qué podríamos esperar de él si en algún futuro remoto pueda llegar a la presidencia? Esperemos que no lo... Sí. Bueno, yo creo que en estos casos algo que es muy importante quizás antes de tratar de realizar la despenalización del aborto total como muchas personas están buscando, o que el aborto impune realmente sea practicado conforme lo establece la normativa, es decir, que realmente las personas tengan acceso a este aborto impune, es realmente trabajando en que hayan centros especializados, creería yo, para que quizás sea más fácil también de que no haya la objeción de conciencia de los médicos, que evidentemente tienen todo el derecho de poder tener su objeción de conciencia y no practicar un aborto por su juramento hipocrático y creencias propias, pero también como Estado se debe garantizar que las personas que hayan sufrido por una violación puedan realmente practicarse un aborto impune, ¿no? Porque si la normativa te lo está permitiendo, ¿por qué realmente en la parte práctica no lo vas a poder hacer? Entonces yo creo que deberían haber centros especializados justamente que vean estos temas donde no exista tanta burocracia para que esto se pueda dar. Claro que eso genera otro debate, que es la perspectiva de que, claro, si yo no necesito una denuncia, si no digo ni ninguna prueba de realmente que existió una violación, otras personas vayan y digan que sufrieron una violación justamente para tratar de beneficiarse con el aborto impune, que es lo que también muchos conservadores alegan en estos temas para que no se despenalice el aborto como tal. Yo creo que nuestra sociedad en este momento todavía no está del todo preparada para dar un paso más adelante sobre esto. Creo sí que es algo que se tiene que discutir y ver realmente todo el tema de derechos humanos, porque también los derechos humanos han ido evolucionando con el paso del tiempo, porque primero los derechos humanos protegían el derecho a la vida desde la concepción, entonces sería algo contradictorio también vulnerar eso, pero
los derechos humanos, como digo, han ido evolucionando y también van reconociendo ciertos derechos de que sí se pueda dar el aborto en casos específicos y como también en despenalizarlos completamente, ¿no? Y ahí también entra la otra discusión, ¿no? Realmente desde cuándo se protege la vida. Si proteges la vida desde la concepción o proteges la vida desde que ya se considera una persona, que justamente con Iluen debatíamos el otro día, porque en nuestro ordenamiento jurídico el Código Civil reconoce que uno es persona a partir de que nace vivo. Entonces, si no naces vivo, no eres una persona, entonces no sos sujeto de derecho. Entonces, realmente, ¿qué derecho es el que estás protegiendo si no se te está reconociendo como persona? Que ahí otra vez entra en discusión sobre qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice nuestro Código Niño, Niña, Adolescente en relación a la protección de la vida como tal, porque uno te protege en la vida a partir del momento de la concepción, porque a partir del momento de la concepción existe vida. No existe persona, pero sí existe vida. Entonces, yo creo que hay que analizar todos esos aspectos que lamentablemente hay que verlos desde una perspectiva global, porque no son temas puntuales, sino hay que ir avanzando en conjunto, porque si no, creo que no va a llegar a ningún puerto. Evidentemente es necesario realmente realizar alguna reforma para que se pueda realmente poder practicar los abortos impunes que están permitidos y que lamentablemente son casi imposibles de poder realizarlos, ¿no? En la práctica. Creo que también entra el cuestionamiento y, claro, en 2017-18, si bien se trataba de ampliar las causales permisivas para que el aborto sea impune, hay que considerar también que ya estamos en el año 2025, se tiene que hablar abiertamente, no es un tabú, no es un problema. Las personas y la sociedad boliviana como tal deberían para en un futuro despenalizar el tema del aborto, porque al final, si ampliamos las causales, por ejemplo, una causal no es el tema de que la madre cuente con recursos económicos bajos o no cuente con recursos económicos. Y al final la Constitución te establece que el Estado te garantiza o tienes acceso a un techo, a la salud y demás, pero sabemos que en la práctica el acceder a, no sé, a la salud, a tener un techo, a tener comida día a día, no es tan fácil o factible como lo está establecido en la normativa. Entonces se ve, como la doctora lo ha mencionado en un inicio, se ve cómo hay niños que están sufriendo en la calle, se ve cómo hay madres que por más que intentan sacar adelante a sus hijos, no pueden tener ese acceso como tal a la salud, educación, comida y demás puntos para tener o para darles a sus hijos una vida digna. Como dice el dicho, pueden sobrevivir, más no vivir. Y eso no es algo lindo que nosotros vemos normalmente. Y para mencionar también, me gustaría hacer referencia que, por ejemplo, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación a todas formas de discriminación contra la mujer, exige eliminar barreras para el acceso a servicios de salud reproductiva. Asimismo, la Convención Americana, la CADH, protege la vida en general desde la concepción, pero no de forma absoluta, es decir, se entra ya en una discusión. Y por último, el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han recomendado a Bolivia ampliar el acceso al aborto legal y oportuno, ya sea, ¿a qué me refiero en que deberíamos empezar a hablar de este tema en la sociedad boliviana? Sea para despenalizar el aborto, para establecer una normativa sobre el aborto o demás, pero empecemos a tratar de este tema. Ya no es un tabú, es una realidad que se vive día a día, que nuestra invitada ve día a día, y es una preocupación que nos tiene que afectar a todos, no solamente a los que están pasando por ese tema. Pero que sea este un espacio para que todas las mujeres de Bolivia puedan hacer reflexión de que esto hay que tratarlo, realmente hay que tratarlo. En otros países como Nicaragua, El Salvador, que son realmente países que ni siquiera tienen aborto
impunes, permitidos, que son absolutamente penados. Mujeres mueren todos los días. Los derechos se tutelan día a día y se luchan día a día. Si nosotras como mujeres dejamos de lado la lucha de este pequeño logro, el de tener algunas causales permitidas, más adelante no nos asegura que estas también puedan ser eliminadas, ¿no? Como lo mencionaba Isa, incluso la ONU tiene recomendaciones a Bolivia, pero no solamente se basa en recomendaciones a Bolivia, tiene inclusive catálogos extensos de cómo practicarte un aborto seguro en casa, con pastillas evidentemente y hasta semanas establecidas, pero las tienen, son de acceso público, porque evidentemente la Organización de las Naciones Unidas reconoce este derecho para las mujeres. Doctora, ¿algún comentario final que nos quiera dar sobre este tema? Citan niños abandonados, que piden limosna, que sabemos que la Defensoría no tiene la capacidad, que la misma alcaldía asfixia el trabajo de sus defensorías para que esto no se pueda cumplir, que quizá pueda haber alguna voluntad de estas personas que trabajan ahí, pero no tienen en estos momentos ni el contrato, ni el espacio, ni la libertad de poder desarrollar. Entonces nosotros como sociedad miramos, normalizamos esto y luego no podemos cerrar los ojos a la realidad y a lo que sucede, ¿no? En estos momentos como sociedad no se garantiza ni siquiera el derecho de la asistencia familiar de niños y niñas. La Defensoría no tiene la capacidad para ni siquiera garantizar el acceso. Hay bastante abandono por parte de los padres de estos niños y niñas, y muchas veces las mismas instituciones llamadas a hacer el cumplimiento del mandamiento de atención para el tema de la asistencia familiar cobran a las madres el 10%. En resumen, esto no se cumple y terminamos desventajando a niños y niñas en la sociedad, y vemos que esa madre ni siquiera, como tú decías, Isa, no tiene ni el techo garantizado, menos el plato de comida o el acceso a una fuente laboral. Y eso, además de ver qué tipo de familia tenemos, basta con ver las estadísticas del INE. A nosotras no nos gusta hablar de estadísticas porque muchas veces las estadísticas tienen cifras negras que no se dicen, pero el mismo INE dice que tenemos la estructura de las familias en Bolivia son monoparentales. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos niños y niñas están a cargo de madre, están a cargo de abuela, están a cargo de algún familiar de línea materna y a veces de línea paterna, pero abandonado en realidad por sus progenitores, ¿no? Y el Estado boliviano y ninguna institución está haciendo realmente un trabajo para determinar una posición. El debate se centra prácticamente en no imponer una verdad como absoluta. Sin embargo, se tiene que hablar de estos aspectos que son ocultados por las mismas normativas y las leyes departamentales. Yo cuando digo Estado me refiero al Estado también, no al central, sino al departamental y al municipal. Y todos ellos tienen omisiones graves en relación a sus obligaciones, que, por ejemplo, el gobierno departamental autónomo de Santa Cruz tiene que proteger, tiene que desarrollar políticas que vinculen también el desarrollo y la protección de derechos vulnerados. Y el gobierno departamental solamente se ocupa de tener una estructura que se ve poco, ¿no? Que hace la gestión social, pero nada más. Y esa estructura también tiene sobrecarga de trabajo, pero con eso se conforman y no ven todas las obligaciones que deberían cumplir en relación a los niños y niñas. Si van a tener una postura provida, deberían ser coherentes con sus obligaciones. Lo mismo a tener una postura que la gobernación sí la tiene de frente, que es la de proteger la vida. O sea, tienen una ley departamental de protección de familia donde habla inclusive en el desarrollo dispositivo. Se dice una cosa en el desarrollo, con lo que rellenan su normativa, hablan de ponderación de derechos, hablan de protección a la vida, pero en la parte dispositiva dicen todo lo contrario. O sea, no hay ni coherencia de la propuesta legislativa, pero sin embargo sí una postura en contra de las mujeres y los niños y niñas. Yo digo que están también en contra de los niños y niñas porque
Cuando se tiene una clara posición conservadora de evitar el aborto, ¿no? Evitar el aborto cuando se sanciona y se criminaliza el aborto, también no cumple la función que debería ser el de proteger la vida constituida ni siquiera de esos niños y niñas que están en la calle o que están abandonados en los hogares. Ahora, cuando hablo también de la competencia que debería tener con respecto a los lugares de acogida de niños abandonados o que son derivados por los jueces de niñez y adolescencia por delitos que suceden dentro de su familia y que son derivados a estos lugares, la gobernación tampoco cumple con la obligación de entregar el recurso para la alimentación de esos niños. Es una pelea entre los hogares, la gobernación, el Estado y todo lo que tienen que ver con sus competencias y sus obligaciones, que deriva en que estos niños también en estos hogares sean maltratados, abusados sexualmente, expuestos a otras enfermedades y abandonos, ¿no? Y eso hay que decirlo y creo que como sociedad tenemos también que exigir que cada una de estas instituciones muestre cómo están realizando su trabajo. No es solo tener una postura conservadora sobre el problema, sino demostrar cómo estoy cumpliendo con este sector, cómo estoy cumpliendo con los niños y niñas, cómo estoy cumpliendo con la parte social, cómo estoy vinculando mis obligaciones, mis competencias con lo material, lo que se puede ver. Lo mismo con el Estado boliviano y el gobierno municipal. Todos y todas deberíamos tener el derecho de exigir, y la Defensoría del Pueblo también ponerse del lado del pueblo y de exigir, porque muchas veces se dice que se garantiza la participación social y la exigencia social en este tipo de informes, pero el Estado boliviano tiene la habilidad de desentenderse de esa situación. Entonces la Defensoría del Pueblo debería ser la que inmediatamente acceda a la exigencia del cumplimiento de estos diferentes niveles del Estado con los niños y niñas. Porque para tener una posición se tiene que mantener una coherencia. Y por otro lado, nosotras como movimiento social feminista y anarquista estamos a favor de la despenalización del aborto. Creemos que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo, más aún en un Estado que nos abandona en todo momento. No se cuida, no se protege, no hay acceso de ninguna manera ni a la justicia, ni a la educación, ni al trabajo, ni a ninguna instancia por lo cual se dice que las mujeres tenemos acceso. Termina siendo un Estado de alguna manera feminicida, un Estado que ahoga a las mujeres, que además se refleja en un permiso de matar, porque en la sociedad se entiende todavía que hay permiso para matar y para violar a las mujeres, porque si no, ¿cómo se dice que hay tanta impunidad en tantos casos que se vienen incrementando, tanto de feminicidio como de infanticidio? El Estado termina siendo también un Estado feminicida, y cuando hablo del Estado no me refiero solo al central. Legalizar el aborto en Bolivia no es una concepción ideológica, es una obligación ética y jurídica. Porque penalizar el aborto no salva fetos, mata mujeres. Y ninguna mujer debe ser obligada a parir si no puede, no está lista. Repito con convicción propia que la maternidad debe ser deseada o no ser. Yo considero, y para ya ir finalizando, que como sociedad tenemos que cuestionarnos, ya sea que estemos a favor del aborto o no, si obligar a las mujeres, niñas y niños a continuar con este ritmo como lo establece la normativa penal y demás, ¿no sería violentar y vulnerar sus derechos? Realmente este tema tiene que seguir callándose en Bolivia. Deberíamos empezar ya a debatirlo y a que consideren que la despenalización del aborto va a ayudar demasiado a que avancemos como sociedad y que las mujeres podamos contar con el derecho que merecemos, así lo establecen los tratados internacionales.
Bueno, ya concluyendo y después de escuchar todas sus opiniones, yo creo que es bueno enfatizar y demostrar que en realidad el aborto como tal no tiene una implicancia únicamente contra esa vida del feto o del embrión que está ahí en el vientre, sino que posteriormente también trae otras consecuencias jurídicas más, y que la vida de ese niño, si se continúa con el embarazo, no termina solamente con su nacimiento y que ahí el Estado ya cumplió, sino que también se debe garantizar que esta vida tenga un futuro hacia adelante, ¿no? En el caso, independientemente si uno tenga la opción de ser pro vida o está de acuerdo con la despenalización del aborto, independientemente de eso, yo creo que realmente se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que se pueda cumplir y garantizar realmente con lo que establece la normativa, ¿no? No podemos dejar que la normativa siga solamente siendo una normativa escrita y que en papeles sea la mejor normativa posible, pero que en la práctica realmente se vulneren todos los tipos de derechos, ¿no? de las personas. Entonces, concuerdo con Isabel de que hay que generar un debate realmente sobre cuál va a ser el rol del Estado y qué es lo que la población en general piensa, ¿no? Si estamos listos para dar un paso más adelante a despenalizar el aborto. Todavía no estamos listos, y si no estamos listos, ¿por qué no estamos listos? Y en lo personal, yo considero que todavía no estamos listos para despenalizar el aborto. Tenemos una sociedad que es muy conservadora, y creo que el paso inicial sería garantizar los abortos impunes, con las causales establecidas, de que quizás eso dé el primer paso a en un futuro poder pensar quizás en despenalizarlo completamente, ¿no? Y esa pregunta queda para ustedes como público, que también generen debate, ¿no? Porque al final es lo que nosotros buscamos con este podcast, que no se quede solamente con una versión nuestra de qué es lo que estamos diciendo, sino de que también ustedes tengan una opinión y un criterio propio, ¿no? Nosotros no venimos a dar una verdad absoluta, sí vertimos opiniones propias en las cuales por cuestiones de la vida y cosas que hemos visto, llegamos a esas perspectivas, y que quizás en un futuro nuestras perspectivas también cambien, ¿no? Porque algo que hay que hacer notar es que los pensamientos van cambiando de acuerdo conforme uno va evolucionando por diferentes cuestiones. Entonces es importante también tener la mente abierta tanto para los dos aspectos, ¿no? Siempre es un buen momento para empezar a desconstruirse y ver los aspectos conforme va avanzando en la sociedad. Exacto. Entonces, muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta ocasión, y espero que también en una futura ocasión pueda acompañarnos con algún otro tema. Le vamos a hacer una invitación, y bueno, eso sería todo por hoy, y nos vemos en un siguiente episodio de Jueces sin Corte. Gracias.